soy Oscar Valladares y esto es Informe Extra. La administración Trump ha emitido una orden ejecutiva titulada Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense para contrarrestar el revisionismo que busca reescribir la historia del país desde una perspectiva woke. Así, el gobierno de Donald Trump ha ordenado que se instalen carteles de advertencia afuera del Museo Nacional de Historia Americana de Washington, D.C. Para analizar este tema, que tiene mucho que ver con la llamada batalla cultural, nos acompaña Alberto Medina, periodista y analista político. Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto de nuevo con ustedes. Igualmente. Bueno, Alberto, la Casa Blanca ha publicado un artículo en su cuenta de X. Efectivamente, un artículo, ¿no? Y en este artículo señalan lo siguiente, y voy a citar una parte. La institución smithsoniana, que administra buena parte de los museos nacionales de Estados Unidos, dicen, está fuera de control a medida que prioriza cada vez más exposiciones que socavan nuestros valores y reescriben la historia estadounidense a través de una perspectiva de resentimiento y exclusión. La adopción por parte del smithsoniano de la ideología woke distorsiona la historia y erosiona la confianza pública. Alberto, ¿qué piensas de esta controversia? Bueno, es muy interesante porque es un debate extremadamente actual, por supuesto en los Estados Unidos, por la propia historia reciente de ese país, por la discusión cultural que esto implica, la presencia transversal de la cultura woke se nota en absolutamente todos los lugares, en algunos lugares con mucho más énfasis inclusive, seguramente ya vamos a analizar algunos casos más específicos, pero lo cierto es que lo novedoso en todo caso es que ahora con la administración Trump estemos revisando esta cuestión para ponerle límite, para ponerle tope a algo que se ha vuelto una especie de naturalización, de la exacerbación de esta lógica de sensibilización de las minorías, que es en definitiva quizás la característica más extraordinaria que ha impuesto esta cultura woke en términos de colectivizar derechos en vez de ponerle énfasis a los derechos individuales, que es lo que la tradición americana nos tenía acostumbrado durante buena parte de su larguísima historia como sociedad. Es interesante que el gobierno haya tomado esta postura, no creo que haya antecedentes parecidos a esto, donde se empieza a ponerle límite a una lógica que no solamente se naturaliza, sino que ya ha tomado ribetes casi escandalosos. Efectivamente, ¿no? Porque esta visión del mundo woke, victimista y satanizante de ciertos sectores sociales, ¿no? Polariza la sociedad, ¿no? Divide, genera división donde antes no existía la división. Y en palabras de la Casa Blanca, con respecto a lo que ha estado haciendo la institución smithsoniana, ellos han estado tergiversando los logros de Estados Unidos y, digamos, no poniendo en valor los principios sobre los que se fundó el país, ¿no? ¿Qué objetivo tendrían estas instituciones en, digamos, llevar a cabo y difundir una narrativa de este tipo? Bueno, lo primero que aparece con mucha potencia en el presente es esta suerte de sobreactuación respecto a la defensa de determinados valores particularmente vinculados a estas cuestiones de la diversidad sexual o la defensa de ciertos grupos minoritarios en los que se entremezclan cuestiones religiosas que poco tienen que ver con la historia americana, y la construcción de colectivos, espacios generales, donde hay una especie de necesidad, casi una compulsión por mostrar a estas minorías como las víctimas del sistema, ¿no? Sí. Y bajo esa lógica, por supuesto, así como hay una víctima, hay un victimario. Sí. Y el victimario pareciera ser siempre un personaje ficticio, que habitualmente es en este caso americano, blanco, heterosexual, conservador, probablemente religioso en términos vinculados a su historia en el cristianismo. Digo, esa caracterización hace aparecer a ese personaje ficticio como el hombre malo y a todo el resto de la sociedad como la víctima de ese sistema, ¿no? Sí. Personas que pertenecen a una diversidad sexual, a una minoría religiosa, a una minoría étnica, a alguna ascendencia histórica, y me parece que obviamente rompe con una tradición muy potente en los Estados Unidos que se plasma en la Declaración de la Independencia y en muchos documentos de la época que los padres fundadores ponían mucho énfasis
en la prevalencia del individuo por sobre la colectividad, sobre lo colectivo, sobre lo social, ¿no? Esta cuestión de los derechos individuales por arriba de cualquier cosa. Y ahora aparece esta moda, insisto, con una suerte de sobreactuación, tratando de demostrar una lógica absolutamente distinta, que nada tuvo que ver con lo que conocieron los americanos como los motivos que los llevaron a independizarse del imperio en su nacimiento y después construir una sociedad, quizás la sociedad más protectora de los derechos individuales que pueda conocer la historia contemporánea del mundo, ¿no? Llama la atención que digamos, nuevo actor enemigo digamos, de los opresores, ¿no? Que es el hombre blanco, heterosexual, conservador, ¿no te parece que reemplaza al capitalista y al burgués en la izquierda tradicional, el socialismo marxista más ortodoxo? Sin duda, y por supuesto que no es casualidad que todas estas discusiones nos atraviesen ideológicamente y que siempre estén muy vinculadas a cuestiones como el caso de los museos de las instituciones smithsonianas, que tienen que ver con la cultura, con el arte, con la historia, con la naturaleza, que son en general lugares donde se han parapetado los intelectuales de izquierda para poder dar ellos su propia batalla, mostrando siempre al enemigo desde ese lugar. En otro tiempo fueron otros los opresores, hoy son estos, que tienen enemigos distintos, pero siempre con algo que aparece como un correlato que se repite sistemáticamente, ¿no? También aquí hay una lucha dura contra el capitalismo, sí, en su expresión claramente más tradicionalmente americana, y por supuesto se convierte entonces todo lo que está del otro lado en la víctima y todo lo que está de ese lado del capitalista rico que tiene dinero y poder. Ahora es paradójico, ¿no? Porque detrás de esta cultura hay un montón de ricos sí. que sostienen, solventan, Fundaciones financian. millonarias que financian esta narrativa. Sí, sí. Y de millonarios. Sí, Es decir, claro. también gente que ha hecho mucho dinero dedicándose al mundo de los negocios y que hoy, por alguna cuestión, si se quiere, medio culposa, intentan financiar proyectos de este tipo para luchar contra, vaya a saber qué, alguna cuestión quizás psicológica que rodea sus propias infancias, ¿no? Llama la atención, ¿no? Porque de alguna manera esta narrativa que promueven en la que cierto sector es considerado el enemigo, los incluiría a ellos, ¿no? De alguna manera, estos millonarios muchas veces son la personificación del enemigo y apoyan narrativas en las que ellos mismos quedan como enemigos. Esto también recuerda también a esta visión antigua en la que se hablaba en el marxismo tradicional de que el propio capitalista venderá la soga con la que lo colgarán, ¿no? Y en este caso parece coincidir un poco, ¿no? Adecuando la realidad actual, estas luchas culturales, ¿no? Con nuevos sujetos revolucionarios, ¿no? Adelante. No, y es que al haber desaparecido los personajes que el marxismo ortodoxo creó, vinculados al campesino que era oprimido, esa suerte de proletario, que obviamente ya no forma parte de la configuración social del presente, y básicamente no se han cumplido ninguna de las predicciones que el marxismo original diseñó para construir esa suerte de víctima y victimario de la época. Bueno, hoy el intento de correlato son esas minorías. Es decir, ahora resulta que los oprimidos son justamente los que son distintos y paradójicamente esa sumatoria de minorías ahora se ha convertido en una suerte de mayoría, Sí. particularmente en países como Estados Unidos, donde afortunadamente, producto de la tolerancia, del respeto a lo distinto, de la capacidad de aceptar pensamientos diferentes, culturas distintas, de orígenes diferentes, han permitido que justamente múltiples minorías hoy sean parte de esa sociedad que en algunas ciudades de Estados Unidos se nota como una multiculturalidad que no existe absolutamente en casi ningún lugar del mundo, salvo alguna que otra capital europea, ¿no? Y eso me parece que ha sido el caldo de cultivo óptimo para que los intelectuales identifiquen que la sumatoria de minorías podría construir una nueva mayoría social que imponga una regla de juego. Por eso lo comparaba con el marxismo ortodoxo. En aquella época, la sumatoria de los campesinos, obreros, proletarios, eran más que ese pequeño circuito casi oligárquico que gobernaba la época. Bueno, ahora se invierte esta lógica
y acuden a sumar minorías para construir una mayoría que se siente identificada con este discurso, y es lo que lamentablemente han construido muchos intelectuales de izquierda para renovar su marxismo clásico, hoy con un nuevo formato. Ahora, quizá esa suma de minorías no llega a ser la mayoría, como era en el caso de los campesinos y los proletarios, ¿no? Que en la actualidad muchas veces no creen en estas nuevas, digamos, banderas revolucionarias o contrarias a los valores sobre los que se fundó Estados Unidos, ¿no? Y además estamos en un contexto en el que este año se cumplen 250 años de la fundación de Estados Unidos, ¿no? Y es precisamente una de las críticas de la administración Trump, ¿no? De que en este contexto se está promoviendo a través de estas instituciones una narrativa que socava, pues, los valores fundacionales de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con el patriotismo y con esos valores, Alberto? ¿Cómo es posible que a estas alturas, teniendo en cuenta que el país desde el siglo XX se convirtió en la mayor potencia del mundo, empiece a ser erosionado, pero desde adentro, ¿no? A través de sus intelectuales y grupos que son, al final de cuentas, grupos de poder intelectual o económico? Es la paradoja que en algún momento planteó Popper, ¿no? Esta idea de una sociedad abierta, capaz de tener mucha tolerancia, y que ese exceso de tolerancia se convierta en la aparición de grupos intolerantes que se desarrollan en el marco de la tolerancia para imponer luego una regla de intolerancia, que es la que estamos viviendo hoy en Estados Unidos. Y yo me animo a discutir si esta sumatoria de minorías no termina siendo una mayoría, porque cuando en Estados Unidos tú hablas de los latinos, los afroamericanos, los asiáticos, aquellas personas que comulgan con ciertos niveles de diversidad sexual, con todo el abanico que hoy presenta esa posibilidad. Obviamente sumemos a esto las religiones, los sectores religiosos que no pertenecen necesariamente a los grupos mayoritarios norteamericanos, y entras a sumar estos segmentos, descubres, por supuesto, que esa sumatoria se convierte en una cuasimayoría, sí, y que además todo el mundo se siente identificado por razones diferentes con esos grupos, porque se siente parte de alguna minoría, en muchos casos inclusive solamente por herencia, por haber sido hijo de, o haber pertenecido a una familia en la que había alguien que estaba en alguna de estas minorías. Y es la paradoja de la tolerancia, ¿no? Porque esto no sucede en cualquier país del mundo. No quiero hacer nombres para no caer en prejuicios innecesarios, pero es difícil encontrar una sociedad como la norteamericana que permita que haya pasado todo esto con el paso de los años, ¿no? La mayoría de las sociedades en las que vivimos nosotros existen mayorías contundentes de algún sector de la sociedad, y las minorías son efectivamente minorías, pero en Estados Unidos la apertura del país, la tolerancia a la libertad de expresión, la tolerancia a la diversidad, justamente los derechos individuales, la Declaración de la Independencia norteamericana, la Constitución de los Estados Unidos, es la que ha permitido el marco perfecto para que este grupo de gente haya primero ingresado al país, luego perforado culturalmente, y hoy estén de una u otra manera manejando intelectualmente a los medios de comunicación, a las universidades, perforando allí donde se toman decisiones. Y hasta qué punto ha llegado esto, que han gobernado el país y siguen gobernando en un montón de sectores políticos, directamente vinculados en este caso al Partido Demócrata. Por eso me parece que la reacción del gobierno de Trump, primero, pone en el tapete la conversación. Segundo, le da legitimidad a una discusión que por exceso de tolerancia Estados Unidos no se animaba a dar hasta hace poco tiempo atrás. Porque claro, la intolerancia consigue en algún momento que nadie se anime a hablar del tema. Es decir, que no sea políticamente correcto siquiera mencionar un asunto. De hecho, nos estamos cuidando en el uso de las palabras para no caer en la trampa de jugar a esta idea de la víctima y el victimario, ¿no? Sí, para que ciertos sectores intelectuales no utilicen cada cosa que decimos para abonar su tesis sobre que no son, al final del día, personas que son iguales en derechos, sino que hay una suerte de superioridad de las minorías a tener un derecho extra por pertenecer a un colectivo. Algo que termina con un principio esencial del Estado liberal, ¿no? Que es la igualdad ante la ley.
¿no? Porque al final de cuentas, en esta lucha contra los privilegiados terminan privilegiando a otros grupos, ¿no? Y socavando un principio esencial como es la igualdad ante la ley. Pero no solamente ese, sino también la libertad de expresión, ¿no? La libertad de contratación, ¿no? Porque, por ejemplo, imponen cuotas, ¿no? La libertad de representación política, donde también imponen cuotas, ¿no? Entonces termina socavando los valores y los principios fundacionales del Estado de Derecho, los elementos básicos del Estado de Derecho, algo que es sumamente grave. Alberto, vamos ahora a un... Adelante, adelante. Sí, sí. No, y ahí manejan la comunicación con mucha inteligencia, porque cuando hay una noticia policial, al final del día la noticia policial es titulada según si la víctima pertenece o no a uno de estos colectivos, para identificar el crimen, cualquiera sea el delito, como un delito vinculado a las minorías y no como un delito per se. Es decir, no hay un asesinato a una persona, hay un asesinato a una persona que pertenece a un grupo colectivo determinado, que es una minoría y por lo tanto califica para diseñar esta lógica, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y esto termina siendo utilizado en las noticias como un asesinato, ¿no? Un robo, un abuso, ¿no? Terminan siendo utilizadas de manera política, ¿no? Por medios de comunicación que antes que informar buscan contribuir, ¿no? Con la narrativa que refuerza, digamos, todo este discurso y esta narrativa woke a la cual la administración Trump está haciendo frente. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos con la reacción de medios de comunicación ante las medidas que está implementando la administración Trump contra la ideología woke. Seguimos en Informe Extra acompañados por Alberto Medina, consultor, periodista y analista político, analizando las diversas medidas adoptadas por la administración Trump en contra de la ideología woke, que es el conjunto de luchas progresistas que han tenido bastante influencia en los últimos años y continúan teniéndola en la sociedad a través de instituciones como, en este caso, los museos de la institución Smithsoniana. En ese sentido, Alberto, medios de comunicación como The Guardian señalan que esto se trata de un ataque de Donald Trump, ¿no? Y un objetivo de la administración Trump de redefinir la cultura de Estados Unidos. ¿No te parece que es lo contrario a lo que está sucediendo? Bueno, por eso decíamos hoy, ¿no? Como hay una exacerbación de esta forma de cultura, los que atacan, los que imponen su lógica, terminan convirtiéndose nuevamente en víctimas cada vez que son cuestionados. Sí. Y por lo tanto atentan quizás contra el derecho más importante que en Estados Unidos ha prosperado, que es el derecho a la libertad de expresión. Cualquier persona puede pensar lo que mejor le parezca y decirlo, en tanto y en cuanto no agreda los derechos del otro. Y aquí pareciera que este grupo de intelectuales tiene piedra libre para imponerse y jugar su juego como si nada. Y creo que en ese sentido me parece que es muy peligroso meterse en esta dinámica, porque nos terminamos convirtiendo en intolerantes como si lo fuéramos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestra propia tolerancia a aceptar el pensamiento diferente. Creo que es por allí la cuestión y por eso no hay que tomarse en serio este tipo de ataques que hacen muchos medios de comunicación para, en definitiva, amedrentar la conducta del resto de la sociedad, ¿no? Para impedirle opinar sobre el asunto. Ahora, cambiando de tema, Alberto, uno de los políticos más vinculados a aquella tendencia, a esa tendencia, digamos, ideológica, ¿no? Uno de los principales referentes políticos del wokismo en Estados Unidos es el alcalde de Nueva York, Zoran Mandami, quien actualmente está, digamos, se acerca, estamos a poco, no tanto tiempo, se va a conmemorar el 11 de septiembre, nuevamente, ¿no? Y se están buscando firmas, recolectando firmas para que él no participe en los actos conmemorativos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta situación, ¿no? Que Estados Unidos tenga, en la ciudad que fue más afectada por el terrorismo, ¿no? Que es Nueva York, ¿no? El peor atentado terrorista de la historia, tenga a un personaje, digamos, que no condena de una manera adecuada a los atentados, ¿no? O sea, digamos, vamos a decirlo de otra manera, que es cercano a sectores políticos y a personajes que no condenan a grupos terroristas como los que perpetraron los atentados del 11 de septiembre.
Bueno, es una contradicción y al mismo tiempo hay que recordar que la forma en la que llega a la elección Mandami tiene mucho que ver con la exageración del uso de las minorías a la que pertenece. ¿M? Por un lado por su religión y por otro lado Sí. por su origen y también por sus ideologías que están muy vinculadas a este grupo woke, en la que termina paradójicamente imponiéndole al resto de los neoyorquinos su forma de pensar, olvidando por otro lado a quién representa. Él no representa a un sector o a una minoría determinada, él representa a un conjunto de ciudadanos que circunstancialmente lo eligieron para un rol que no tiene que ver con esto, no es un rol de orden político, es un rol de orden administrativo. A él le toca en suerte administrar las cosas que suceden en la ciudad, que le toca conducir para resolver los problemas de los ciudadanos, no para apretarse en esta lógica y hacer política con sus ideas e imponérsela al resto, y mucho menos aún en un tema que excede largamente a la ciudad de Nueva York, porque en definitiva lo que ocurrió en aquellos años no fue un atentado a una ciudad no más, sino un ataque a una forma de vida que largamente excede lo que sucedió en esa ciudad, porque ese mismo día ocurrían atentados en otras comunidades de los Estados Unidos y era el país el que recibía el aviso y el anuncio de un grupo terrorista haciéndose cargo de lo que había pasado y en algún punto diciendo por qué lo hacían. Es decir, es una cultura la que fue atacada, no fue una ciudad la que fue atacada, y entonces no reconocer esto y no tomar vínculo entre lo que sucedió y lo que está pasando ahora, No bueno, deslindar. es un acto, Claro. sí, y además es un acto de deshonestidad intelectual, porque uno podría discutir en este tema si este fue un ataque de una religión o un ataque de un grupo terrorista que tiene una religión. Lo que no puede hacer es desconocer el ataque, y lo que tampoco puede hacer es desconocer los vínculos que había entre los sectores terroristas fundamentalistas que militaban una religión y el atentado en sí. Creo que en esto hay, insisto, hay deshonestidad intelectual también, no solamente en la cuestión de militancia, ¿no? Pero bueno, también es una buena oportunidad para que buena parte de los Estados Unidos, de los ciudadanos norteamericanos, entiendan que no es una cuestión romántica esto de militar una ideología. Tiene consecuencias, y tiene consecuencias directas en este tipo de situaciones, como por ejemplo invisibilizar un hecho de esta magnitud, y creo que es importante que el incidente puntual sirva para retomar la reflexión y darse cuenta cuáles son los límites que pretenden trasvasar aquellos que defienden estas ideas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque, digamos, la narrativa, digamos, del sector político que él representa es bastante, paradójicamente, antiamericana, antioccidental, anti los aliados de Estados Unidos y, por tanto, digamos, de no condenar a los enemigos de lo que representa Occidente. Y uno de los principales enemigos de lo que representa Occidente fueron estos grupos terroristas, ¿no? Al-Qaeda, ¿no? Pero en la actualidad grupos como Hamas, ¿no? O digamos los grupos proxys de la República Islámica de Irán. Grupos que son blanqueados por personajes que apoyan a políticos como Mandami. Entonces esto genera evidentemente el descontento de personas que son familiares de víctimas que no quieren su presencia en los actos conmemorativos del peor atentado terrorista de la historia. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra acompañados por Alberto Medina, periodista, consultor y analista político. Alberto, hace unos días en Alemania, durante el desfile del orgullo gay en Berlín, un yihadista embistió con un vehículo a la multitud. Luego esto bajó con un machete para continuar atacando, pero finalmente fue abatido por las fuerzas del orden. El saldo fue un muerto y 29 heridos. Lo más... Un tema que agrava este suceso, este ataque, es que este yihadista previamente, hace unos años, había sido ya arrestado y sometido a un proceso de desradicalización que evidentemente fue inútil, porque años después cometió este ataque terrorista. ¿Qué puedes comentarnos al respecto?
Bueno, lamentablemente no es una novedad, son culturas diferentes, en este caso premeditadamente, ¿no? Porque no nos olvidemos que este grupo de militantes no solamente profesa una idea, sino que además la ejerce con violencia, porque parte de su estrategia tiene que ver con la aniquilación de una cultura con la que no coincide. Lo paradójico de todo esto es que sería imposible al revés, ¿no? Sería imposible pensar que un señor, una señora que viviera en sociedades como las que ellos protegen tuviera alguna chance de cometer un ilícito de estas características en una sociedad cerrada. Esto solamente puede pasar en sociedades abiertas, y esta es una cuestión que nos debe llamar a la reflexión. No para cerrar nuestras sociedades, pero sí para tener muy claro que en este esquema de apertura social aparecen personajes de este tipo que pueden pasar camuflados delante de nuestras narices todo el tiempo, a propósito de nuestra tolerancia, pero al mismo tiempo darse fenómenos como estos en los que se utiliza la fuerza para combatir al sistema que teóricamente detestan. Creo que es una expresión más de las tantas que hemos tenido en los últimos años. Ya hemos tenido situaciones como esta y por supuesto empieza a ser un llamado de atención a las sociedades contemporáneas para saber cómo hacer para convivir en una sociedad que no deje de ser abierta, pero al mismo tiempo le ponga límites a esta regla de juego en la que cualquiera puede venir a atacar una sociedad contemporánea solamente porque no coincide con nuestros valores, ¿no? Cuando en realidad lo lógico sería que si no coinciden con valores pasen a formar parte de las sociedades en las que se sienten más cómodos y no que vengan a destruir lo ajeno. Lamentablemente se ha vuelto una cuestión natural, esto que comentábamos antes que ha pasado en Estados Unidos, ahora empieza a pasar en Europa con mucha más frecuencia, pero también esta sumatoria de minorías, y aquí también hay otra paradoja, ¿no? Qué raro, qué extraño que estas minorías que se nuclean todas juntas en una sociedad para defender cierto ideario ideológico empiecen a tener conflictos entre ellas. Sí. En muchas sociedades contemporáneas, ¿no? Porque, por solamente citar un caso, los sectores más fundamentalistas vinculados al mundo musulmán obviamente detestan la diversidad sexual y paradójicamente conviven con la diversidad sexual en las sociedades occidentales, en las que se juntan o se unifican. Lo mismo pasa con el feminismo, como figura, ¿no? Ese colectivo que es solamente viable en una sociedad abierta y no es viable en una sociedad cerrada como las que conocemos en muchas autocracias o teocracias del mundo. Entonces, bueno, también es una paradoja que nos debería llamar a la reflexión. ¿Por qué nos intentan imponer una regla de juego que esas sociedades no están dispuestas a tener? ¿Y por qué aquí se juntan cuando allí no son ni siquiera compatibles, ¿no? Sí, ¿no? Y además otro punto a resaltar es que muchas veces, no necesariamente en este caso, pero es usual que en manifestaciones del feminismo radical o de las minorías sexuales se ataque símbolos religiosos, pero no de cualquier religión, sino del cristianismo en general y del catolicismo en particular. Nunca de, digamos, de otras religiones, ¿no? Incluso hay cierta simpatía en estas movilizaciones hacia el mundo islámico, ¿no? Porque desde su cosmovisión es un mundo oprimido por Occidente, ¿no? Paradójicamente, en ese mundo no tendrían cabida estos movimientos y serían, en los sectores más exacerbados que buscan replicar dichos modelos en el territorio occidental, ellos serían eliminados, ¿no? Y este atentado yihadista muestra claramente, ¿no?, la entraña intolerante y en particular contraria a las personas que se movilizaban en dicha manifestación del orgullo gay, ¿no? Entonces es bastante lamentable que se den sucesos así, pero muchas veces el buenismo, ¿no?, esta idea de vamos a desradicalizarlo, ¿no?, que recuerda también a esta idea de abrazos y no balazos, ¿no?, porque el buenismo también es parte, es una manifestación del progresismo y de la ideología woke, ¿no?, y termina siendo pues contraproducente y llevando a hechos como estos, ¿no? Bueno, Alberto, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por la generosidad de siempre. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.